3. Combates en las faldas del monte Paektu. Después que nos establecimos en el monte Paektu, Dongbian-dao, donde está situado el territorio de Changbai, sobre todo su parte norte, se convirtió en la mayor zona de precaria seguridad y era un gran dolor de cabeza para el ejército Kwantung y las autoridades de seguridad del estado manchú. Todas las neuronas de los militares y policías japoneses y manchúes se concentraron en esa región. En los periódicos no cesaban de aparecer noticias sobre los bulliciosos incidentes en Changbai. Reinaba un desorden total en las faldas del monte Paektu, otrora lugares considerados de plena tranquilidad. Desde los primeros días de su ocupación de Manchuria, los agresores japoneses prestaron profunda atención a preservar el orden en la región con el fin de convertirla, junto con Corea, en base estratégica para dominar al continente asiático. Dongbian-dao, una unidad administrativa surgida cuando el gobierno de Beiyang dividió el noroeste de China en 3 provincias, Liaoning, Jilin y Heilongjiang, y en 10 distritos, ocupaba un extenso territorio que comprendía una parte de las actuales provincias Jilin y Liaoning. Constituía uno de los objetivos de especial interés no solo de los círculos políticos y de negocios, sino también militares de Japón y Manchuria, tanto desde el punto de vista del plan de unir en un solo cuerpo a Corea y Manchuria por su vecindad con Corea, teniendo por medio el río Amnok, como del económico porque poseía colosales recursos minerales y forestales. Los enemigos se alarmaron sobremanera al ver que dominábamos por completo la parte norte de ese territorio y desarrollábamos sin tregua actividades militares y políticas desplazándonos hacia abajo por el curso del río Amnok. El ejército Kwantung, alarmado, confeccionó el Plan General de Establecimiento de la Seguridad en el estado manchú, con el propósito de encontrar soluciones para la tranquilidad permanente en Dongbian-dao y otras zonas de Manchuria. Basándose en este documento, el gobierno manchú confeccionó el sumario del Plan Trienal de Establecimiento de la Seguridad. El objetivo central de acción especial era precisamente la parte norte de Dongbian-dao, los distritos Changbai, Linjiang, Fusong, Donggang, Huinan, Jinchuan, Liuho, Donghua y Jian. El estado manchú organizó el Comité de Rehabilitación de Dongbian-dao en el centro y la Oficina para la Rehabilitación de Dongbian-dao y la Sociedad Especial de Preservación de la Seguridad en Dongbian-dao en Donghua, por un lado, y por otro creó el Mando de Punición de Donghua, encabezado por Sasaki, asesor supremo del ejército manchú, y emprendió la gran operación de castigo invernal que perseguía implantar el orden en el norte de Dongbian-dao. Lo que más agudamente tensó los nervios de los círculos militares japoneses fueron los disparos que se escuchaban todos los días por las acciones de nuestro ejército revolucionario popular en Jiandao Oeste y la base de nuevo tipo de la revolución integrada principalmente por la red de los campamentos secretos del monte Paektu que se establecían por doquier amparados por esas operaciones militares y el clandestino frente de restauración. Tokio dio instrucciones de que el gobernador general, el general de ejército Minami, máximo mandatario en Corea colonial, y el comandante en jefe del ejército Kwantung, el general de ejército Ueda, gobernador real de Manchuria, discutieran las medidas de emergencia para acabar por completo con las fuerzas armadas antijaponesas y preservar el orden público. En una sala secreta del edificio anexo al consulado japonés en Tumen, una pequeña ciudad aduanera en la frontera coreano-manchú, se efectuó la tristemente famosa conversación de Tumen.
Este solo hecho es suficiente para saber cuán ocupado estaba Minami junto con Ueda con el problema de castigar a la guerrilla coreana cuando fue relevado de sus cargos de comandante en jefe del ejército Kwantung y de embajador extraordinario y plenipotenciario acreditado en el estado Manchú y nombrado gobernador general de Corea. Tras la conversación secreta de Minami y Ueda, se celebró otra entre sus acompañantes. Tojo, comandante en jefe de la gendarmería del ejército Kwantung, y Mitsubashi, jefe del departamento de policía del gobierno general de Corea. En estas reuniones acordaron las llamadas tres políticas que perseguían el aplastamiento de las unidades armadas antijaponesas. Resumidas, consistían en fortalecer la vigilancia fronteriza, efectuar operaciones conjuntas de castigo de gran envergadura y crear aldeas de concentración en Yanda Oeste. Tojo y Mitsubashi concretaron el plan para intensificar las acciones conjuntas. El meollo de las tres políticas era la gran operación de castigo invernal de 1936 y su blanco principal el Monte Baekdu, donde radicaba nuestra comandancia. Se distinguía de las anteriores operaciones porque era un castigo mixto de los efectivos del ejército japonés estacionados en Corea, que por aquel entonces operaban en Manchuria, y del ejército Kwantung del lugar. La táctica sería combinar el asedio con grandes fuerzas y el peinado, es decir, rastrear los valles y las lomas como si peinaran los cabellos. El objetivo era liquidar todas las unidades antijaponesas en aquel invierno, definido como etapa final. Para alcanzar el siniestro propósito, el gobierno general de Corea planteó como primera tarea el mantenimiento del orden público y el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza, y reforzó las guarniciones de la frontera, consolidó y amplió las instalaciones defensivas y obtuvo del presupuesto del Imperio japonés importantes sumas como fondos adicionales. Las unidades niponas estacionadas en Corea, las guarniciones fronterizas especiales y las unidades de policía de las zonas fronterizas recibieron la orden de movilización. El ejército Kwantung, por su parte, impulsó con el mayor interés los preparativos para la operación de castigo en Dongbyandao. En las zonas de la frontera, a lo largo de las riberas de los ríos Amnok y Tuman, con el monte Baekdu al centro, se concentró un gran número de unidades de castigo de diferentes tipos. También los destacamentos de policías del sur de Corea se trasladaron a regiones montañosas norteñas. Las unidades del ejército Kwantung que se estacionaban en Chichijaer comenzaron a bajar hacia el sur, en dirección al monte Baekdu, mientras las de la 19ª División japonesa, acantonadas en Corea, cruzaron el Amnok. Hacia nosotros se dirigían destacamentos de policías japoneses y manchúes y unidades de castigo del ejército títere manchú. A orillas del Amnok creció de pronto el número de puestos de policía. Por doquier aparecieron puntos de control y por encima del río quedó tendida una maraña de cables telefónicos. Hasta las esposas de los policías fueron sacadas para hacer ejercicios de tiro. Por los senderos de los remotos lugares aledaños al monte Baekdu, transitados apenas por carretas y trineos tirados por bueyes o caballos, rodaron cureñas de cañones y carruajes de convoy, y en las selvas comenzaron a observarse desordenadas huellas de caballería. Desde los comienzos del invierno de aquel año, las unidades de castigo llenaron casi toda la selva del Baekdu. Peinaron también las de los contornos alegando: será la última y definitiva operación punitiva y la tranquilidad quedará asegurada decididamente. Sobre las faldas del monte se cernían con rapidez nuevos enfrentamientos entre el Ejército Revolucionario Popular de Corea y el agresor japonés. La situación se presentaba en extremo desfavorable para nosotros. En primer lugar, los enemigos eran incomparablemente superiores en número.
Unidades élites apoyadas por la aviación constituían el grueso. Movilizaron todas las fuerzas administrativas, económicas y policíacas, pero nosotros no teníamos nada de qué valernos, a excepción del callado auxilio del pueblo. Los conocimientos y experiencias universales militares enseñaban que en esas circunstancias no se podía ni hablar de ataques. No obstante, por encima de preceptos y conocimientos existentes, aplicamos a nuestra manera nuevas tácticas principalmente ofensivas, y así empujamos a los enemigos a posiciones pasivas. En noviembre de 1936, en el campamento secreto de Comuicol, efectuamos la reunión de cuadros militares y políticos del Ejército Revolucionario Popular de Corea, donde hicimos el balance de las actividades de sus unidades en el período posterior a la conferencia de Nanjutou y examinamos cómo destrozar la gran operación de castigo invernal y consolidar y desarrollar la base del Baekdu. Nuestra estrategia principal perseguía vencer con la superioridad ideológica y táctica la superioridad numérica y técnica del enemigo. Sobre la base de haber elevado en alto grado la disposición ideológica de los combatientes, aplicamos tácticas ágiles y dinámicas como, entre otras, combinación adecuada de operaciones de grandes y pequeñas unidades, atracción y emboscada, asaltos sorpresivos, defensa hermética, corte de vías de retirada de los enemigos y su aniquilamiento luego de fragmentar sus formaciones. Salimos victoriosos en todos esos combates. Ante nuestras hábiles acciones, los enemigos se llevaron un chasco desde el inicio de la gran operación de castigo invernal. Al ver a las unidades del Ejército Revolucionario Popular de Corea avanzar hacia el Amnok, al principio creyeron que éstas, al igual que las tropas antimanchúes, no podrían invernar en aquellas condiciones. Pero se equivocaron. Cuanto más intensificaban sus operaciones de castigo, tanto más resistentes nos manteníamos, y protegidos por las profundidades de las selvas, desarrollábamos acciones militar-políticas moviéndonos como por arte de birli-birloque en los contornos del Baekdu y las zonas fronterizas, a lo largo del río Amnok, lo que los mantuvo a la defensiva y consolidó la base del monte acabada de establecer.